Hola, buenas tardes, yo soy Mesli y en esta ocasión este video lo hago con el propósito de dar a conocer la obra literaria de Gabriel García Márquez, el libro de Cien años de soledad. Gabriel García Márquez es un escritor colombiano. Esta obra de Cien años de soledad ganó el premio Nobel en el año de 1982. Esta edición es de la editorial Diana. La mayoría de sus libros son esta editorial publica mucho a sus libros, es de impreso de 1917. Y pues bueno, la síntesis que hago ahora de este libro, la pequeña recopilación de temáticas, la hice para el curso de Teoría y Crítica Literaria de la licenciatura que estoy cursando, que es la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria. Y pues bueno, en este caso me gustaría comentarles un poco acerca de la obra. Y pues bueno, es una obra, como ven, bastante extensa. Eh, Sin embargo, hemos contrastado, al menos en mi caso, bueno, como grupo hemos contrastado esta obra mediante la crítica literaria de Aristóteles. Aristóteles ha escrito una obra en la que hace una crítica sobre lo que es el arte y la literatura. De ahí es que nos basamos para hacer la primera parte de esta de este análisis, perdón. Y pues bueno, voy a comenzar. Esta primera crítica es bajo la crítica de las características de la poética de Aristóteles, de las cuales estoy comentando. Y pues bueno, el género principal de esta obra es novela, alta fantasía, realismo mágico, alegoría, y es universal debido a la manera en la que está escrita. Esta obra se desenvuelve en Macondo. La corriente literaria es narrativa, novela, como les comentaba ahorita. Se imita las costumbres, las pasiones y los hechos. ¿Por qué se imita a las costumbres? Ok, esta obra de Gabriel García Márquez refleja uh, pasiones, costumbres y hechos. Aristóteles menciona que las costumbres son una subclasificación de la manera en que se producen las obras. Las diferentes maneras en que se producen las obras son mediante el número, la dicción actuada y la armonía. En este caso, la obra de Gabriel García Márquez está regida por la dicción, como les comentaba, ya que es literatura. Y pues bueno, el recurso de la fábula, principalmente en esta obra, es la humanización, y se le llama humanización porque anima animales y objetos. Se dice que anima animales y objetos porque dentro de la obra utilizan al cerdito como parte de podría decirse, de la especie que se desarrolla dentro de la obra. El dictamen, que también menciona Aristóteles dentro de su obra, es que la obra es buena porque refleja situaciones de más de 4 generaciones. Macondo se rige por más de 4 generaciones que fueron desarrolladas por cada uno de los integrantes de la familia Buendía. El tradicionalismo, porque sucede con los estereotipos de los personajes. Desde un principio se menciona que, bueno, dentro de la obra está Pilar Ternera, que era parte del éxodo que se encontraba anteriormente de la llegada de... Ok, bueno, continuando con esto les voy a mencionar, bueno, primero voy a leer la parte en que
yo hice mi análisis y después voy a dar una breve explicación de esta parte para que andemos bien, para que sea más entendible. Bueno, haré lectura de la parte del prólogo, introducción o inicio de la obra. Esta historia comienza con la fundación de Macondo, un pueblo mismo que fue fundado principalmente por la familia de los Buendía. Menciona la llegada de los gitanos, quienes traen consigo muchos inventos e ideas que se quedan en Macondo. Uno de los inventos que traen son la alquimia, ya que a José Arcadio se queda tan impresionado que empieza a aplicarlo en un pequeño laboratorio que instala en casa. Ok, José Arcadio tiene 2 hijos, a quienes los enseña. Hagan de cuenta que José Arcadio tiene un cuartito donde van sus hijos y una tarde pues se impresionan de lo que hacía su padre y él comienza a enseñarles un poco sobre la alquimia, que fue un invento, pues como menciona, traído por los gitanos. Los gitanos llegan a Macondo con diversos inventos o y ahora vamos a continuar con la peripecia o desarrollo de la obra. Arcadio había sido fruto de la relación de los amantes entre Arcadio hijo y Pilar Ternera. Recordemos que esta es la segunda generación de el árbol genealógico en Macondo. Fue criado en casa de sus abuelos a condición de que se le ocultara su origen. De que se le ocultara su origen se refiere a que Pilar Ternera silenció o disminuyó esta parte que decía que en la que ella es su mamá. Cuando es nombrado jefe de Macondo, Arcadio se vuelve un dictador y tiraniza al pueblo. Muere fusilado por los conservadores. Durante su actividad como líder de los liberales, el coronel Aureliano Buendía enfrenta en total 32 batallas, de las cuales sale siempre perdedor. Cansado, pronto el coronel comprende que la lucha armada no tiene sentido. Con el tiempo, Aureliano firma un tratado de paz, tras el cual intenta suicidarse. Regresa a Macondo, donde pasará el resto de su vida haciendo y rehaciendo pescaditos de oro. Algo importante de esto es que, como menciona al final de este párrafo que escribí, que rehace pescaditos de oro, esta pequeña acción es uno de los trabajos que sabía García Márquez, ya que, recordando un poco su biografía, cuando estaba con su abuelo, cuando vivía con su abuelo, le enseñó a hacer pescaditos de oro. Me parece que el material es plata o cobre, no recuerdo, disculpen el dato. Y pues bueno, vamos a continuar con la salida de la obra. Ya vamos a acabar de leer esta parte. Bueno, pasan los años y poco a poco el pueblo se va vaciando. Aureliano Babilonia, que se caracterizaba por ser sabio, pasaba la vida descifrando los pergaminos que había escrito Melquíades. Entretanto, regresa de Europa su tía Amaranta Úrsula, casada con Gastón. Sin saber de su parentesco, ambos se enamoran. Gastón se va, pero ella queda embarazada. Durante el parto, en el que ella muere, da a luz a un niño con cola de cerdo. Aureliano intenta buscar ayuda, pero al no encontrar más que a un cantinero, se emborracha y queda dormido. Cuando despierta y regresa, el niño ha sido devorado por las hormigas. Finalmente, Aureliano logrará descifrar los pergaminos de Melquíades, donde encuentra la siguiente frase: porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Entonces, todo Macondo será arrasado y sepultado por un huracán. Aquí hay otra pequeña reflexión que hago acerca de la vida de Gabriel García Márquez, y dice que cuando llega a su pueblo encuentra todo muy vacío, todo muy polvoso. De hecho, al principio de la historia, sin mentirles, les voy a leer cómo empieza la historia, que refleja mucho esta parte.
Y dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Así es como empieza esta obra de Gabriel García Márquez, donde refleja cómo es que Gabriel en cierto momento de su vida llega a su pueblo y encuentra como muy vacío el lugar. Y pues bueno, esta es la pequeña reflexión que hago del inicio, desarrollo y cierre de la obra. Después Aristóteles en su obra de crítica hace alusión al tipo de tragedia, si es compleja, patética, de carácter y de espectáculo. Y pues bueno, esta es una de las características que, que nos ofrece Aristóteles, y la que yo encuentro dentro de la obra es la tragedia patética, que trata de descubrir la verdad porque decide hacer algo perjudicial para sí mismo. ¿A qué se refiere con esto? José Arcadio Buendía, como conoce de la alquimia, se vuelve loco, entonces es algo muy perjudicial para él, es algo que también comparte con sus hijos, pero bueno. La catarsis, que son los sentimientos que genera, es la intriga por saber cómo se fueron entrelazando las familias. Esto es algo muy importante porque la obra tiene muchísimos personajes y es importante conocer desde un principio. Bueno, yo lo que puedo recomendar es conocer desde un principio el árbol genealógico de esta obra, porque como menciono, se entrelazan mucho los personajes. Ok, para terminar esta primera parte que es sobre um, la crítica aristotélica, termino con la metáfora. La metáfora es pura porque el término real se omite y aparece el término literario, en el sentido de que la manera de escribir del autor permite este desarrollo literario. Es por eso también que obviamente gana el Premio Nobel de la Literatura. Igual se relaciona mucho con la fantasía debido a todas las características que le brinda a sus personajes, tanto psicológicas como físicas, porque sí hace mención un poco sobre las características físicas, además de que hay muchas autores o editoras que eh, hacen de forma física, gráfica, la historia de 100 años de soledad. Voy a leer el argumento que redacté con ayuda de algunos medios, algunas investigaciones, perdón. Aureliano recuerda que esto estaba predicho en los pergaminos de Melquíades. Al final de la obra se descifran los pergaminos, como les había mencionado anteriormente. Se retoma esta frase que se encuentra dentro de los pergaminos. Con vientos huracanados, asediado Macondo y el lugar en el que estaba presente, termina de descifrar la historia de los Buendía, que ya estaba ahí escrita con anticipación, encontrando que al terminar de leerlos, finalizaría su propia historia, y con él la historia de Macondo, el cual sería arrasado por el viento y borrado de cualquier memoria humana. Porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. El pueblo es fundado por diversas familias conducidas por José Arcadio Buendía, Úrsula y Guarán, quienes tuvieron 3 hijos, José Arcadio, Aureliano y Amaranta, nombres que se repetirán en las siguientes generaciones. Aquí hago un pequeño paréntesis, y es que dentro de la obra se trata mucho de identificar cada uno de estos personajes con diferentes nombres, como lo es en la mención de Aureliano II. José Arcadio Buendía, el fundador, es la persona que lidera e investiga con las novedades que traen los gitanos al pueblo, teniendo una amistad especial con Melquíades, quien muere en varias ocasiones y quien sería fundamental para el destino de la familia. Y termina su vida atado al castaño, hasta donde llega el fantasma de su antiguo enemigo Prudencio Aguilar. Aquí otro paréntesis que hago. Cuando José Arcadio Buendía regresa a Macondo, lo atan a un árbol
y dice que pasaron varios días ahí atado al árbol, ya tenía alucinaciones y pues bueno, ese fue su destino. Am, Dice que el fantasma de Prudencio Aguilar, al que había dado muerte con una lanza en el cuello antes de fundar Macondo, con el que dialoga. Bueno, Úrsula es la matriarca de la familia, quien vive durante más de 100 años cuidando de la familia y del hogar. Ok, ¿qué es una matriarca? Se preguntarán. La matriarca es la persona más abuelita de un lugar, de una comunidad, no sé si en su comunidad haya, pero en este caso de la obra, la matriarca era Úrsula, Úrsula Iguarán. Y pues tiene una fábula complicada. Y pues bueno, este pequeño análisis, como les comentaba en un primer momento, fue hecho basado en la crítica que hace Aristóteles en su libro de crítica poética, la poética de Aristóteles. Y pues bueno, dentro de la literatura es importante hacer este pequeño análisis. Se hace una división muy sintética de todas las categorías que menciona. Y pues bueno, este fue mi análisis de la obra de Cien años de soledad basado en la crítica de la poética de Aristóteles.